El embajador encadenado. El embajador encadenado, basado en Hechos capítulo 22, versículos 1 al 16. Desde su llamamiento, Pablo experimentó oposición. Primero, de parte de sus nuevos hermanos en la fe. Había recelos y había desconfianza. Se preguntaban ellos, ¿será verdad que este hombre perverso y cruel se ha convertido? ¿No será más bien que es una treta de este hombre para así poder saber quiénes somos, dónde estamos, detenernos y llevarnos para que seamos castigados? Entonces, obviamente que la gente lo miraba con recelo y muchos realmente no lo aceptaban. Por otra parte, sus antiguos camaradas, aquellos que participaban con él en la persecución de los cristianos, estos estaban confundidos, estaban perplejos, porque, bueno, eso en primera instancia, porque él era como el adalid, el que iba al frente de toda esta causa de persecución contra estos herejes, y resulta que ahora se encuentra hablando las mismas cosas de aquellos que él perseguía. Entonces eso lo llevó a confusión por un momento, pero luego lo llevó a odiarlo, porque lo consideraba un miserable hereje y traidor. Así que por un lado, sus nuevos hermanos en la fe, ahí nomás, de lejito. Y los que habían sido sus compañeros, lo odiaban a muerte. Su formación le permitía cierto reconocimiento en las sinagogas donde no era conocido. Por lo que él, fiel a su principio, esbozado en Romanos, donde él dice en más de una oportunidad al judío primeramente, él entraba primero en la sinagoga de los pueblos que visitaba, y cuando era rechazado a consecuencia de su enseñanza, pasaba a explicar y enseñar entre gentiles lo que sus paisanos habían despreciado. Algunos judíos, en realidad pocos, se convirtieron. Los más lo odiaron a muerte, pero su mensaje halló cabida entre los gentiles, dado que Dios había abierto sus corazones para recibir la verdad. Ejemplo de esto es Lidia, ahí en Filipos, donde mientras Pablo hablaba, Dios abrió el corazón de Lidia, y ya no solo escuchó atentamente, sino que creyó el mensaje que Pablo estaba predicando. No obstante ello, algunos de entre los gentiles aportaron al sufrimiento del apóstol al hacerle sufrir apedreamiento. Recordemos que él fue apedreado en Listra, golpes, azotes, cepo y cárcel. Esto de parte de los gentiles, y todo por causa del Evangelio, todo por amor a su Señor, pero también por amor a los escogidos. Pero a excepción de la breve estadía en la cárcel filipense, él siempre tuvo libertad de movimiento, solo restringido por la voluntad divina. Por ejemplo, cuando él quiso ir a Bitinia, cierto, el Espíritu Santo se lo impidió. Luego quiso ir a Misia y no se lo prohibió. Entonces, estas fueron las restricciones, pero él siempre tuvo libertad. Aprovechó el púlpito de cada sinagoga donde se le permitió enseñar, y fuera de ella, cuando lo echaron, organizó clases de estudios en salones alquilados para que los gentiles y quien quisiera pudiera oír las buenas nuevas. Eso porque él tenía libertad.
Su preparación académica lo hacía un orador capacitado y un organizador excepcional, pero era su llamamiento el que alimentaba su pasión y entrega para la causa del Evangelio. La capacitación no lo es todo. Tiene que haber un llamamiento. Y el llamamiento es el que te permite perseverar, aún frente a la férrea oposición. Hablando de Pablo, él siempre fue un hombre libre. Y desde sus inicios le vemos a él al mando. Él tenía esos dotes de mando, le llamaríamos hoy día. Desde su inicio. Si exceptuamos, ¿cierto?, el breve tiempo que él aparece como segundo después de Bernabé, que fue al comienzo de su ministerio. Pero ya después siempre aparece Pablo y Bernabé. ¿Qué decir después cuando se separa de Bernabé y él lleva a Sila? Pablo y Sila. Siempre es Pablo. Él va adelante. Ahora, desarrollar un ministerio en estas condiciones, si bien es cierto que él tenía oposición, tanto de los judíos como de los gentiles, siempre se presentaba esto, pero él estaba al mando. Entonces, era una decisión propia el seguir. Pero ¿cómo él se comportaría estando encadenado? ¿Continuaría intacta su pasión al estar encarcelado? ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Su predicación era dura. Víboras, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ya el hacha está puesto a la raíz. Arrepentidos y convertidos. No había duda que era lo que predicaba Juan el Bautista. Pero pasaron pocos años, fue encarcelado, y en la cárcel él expresa duda. Y cuando oye acerca de Jesús, manda a uno de los suyos a preguntar: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Se fijan? Hay duda en él. La cárcel, la aflicción de la reclusión lo hizo como dudar un poco. ¿Será o no será? ¿Sería igual con Pablo? ¿Disminuiría su celo por el Señor y el Evangelio ahora que su libertad estaba restringida? Y eso es lo que vamos a ver en los próximos capítulos hasta el final. ¿Cómo continuó el ministerio? Donde ya otro le ceñía, como le dijo el Señor a Pedro, otro te ceñirá, hablando del Espíritu Santo. Pero aquí podemos decir, otro lo ceñó. ¿Quién fue? Los tentáculos del imperio, podríamos decir. ¿Cumpliría igual su ministerio? Damos gracias a Dios, hermanos, por estos capítulos de Hechos, donde se nos muestra a este infatigable embajador encadenado, aunque él, yo creo que del fondo de su corazón él diría crucificado con Cristo. Le vamos a ver testificar en una ciudad endurecida por la religión y la tradición, colmando así la medida de paciencia de Dios, denunciada por el mismo Hijo de Dios en Lucas 13:34. ¿Recuerda cuando Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? Esa era Jerusalén. No testificará solamente ante el populacho, sino que también ante la aristocracia religiosa y sacerdotal del pueblo. Esto es el ominoso Sanedrín en el capítulo 23. Se le había dicho a Pablo, el capítulo 9, versículo 15,
que llevaría el nombre del Señor en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Durante su ministerio así ocurrió, y en el capítulo 13, versículo 4, le vemos testificar ante el procónsul romano en Chipre. Pero ahora, en estos pasajes, lo veremos ante los gobernantes que tienen jurisdicción sobre su propio pueblo, como Félix en el capítulo 24 y Festo en el capítulo 25. Luego él lo hará ante el mismísimo rey Herodes Agripa II, que es bisnieto de Herodes el Grande, y esto va a ser en el capítulo 26. Todo esto parece acorde a su preparación intelectual. O sea, era un hombre con un intelecto privilegiado y con una preparación tanto cultural como teológica acorde para poder hablar y testificarle a estas personas. Pero también le veremos testificar en las difíciles circunstancias del viaje a Roma, antes y durante el naufragio en alta mar que le llevó a la isla de Malta, y esto lo encuentra en el capítulo 27. Ya en Malta, el capítulo 28, vemos al apóstol a los gentiles, a este gigante de la predicación, un erudito de su tiempo, ocuparse en la humilde labor de recoger leña para ayudar a mantener el fuego colectivo. Esto fue luego del naufragio. Aquí tenemos también una lección para quien es tan celoso de la doctrina, pero que es incapaz de tomar una escoba, lavar un vaso o contribuir en labores humildes y anónimas. Aquí tenemos un tremendo hombre de Dios, diríamos nosotros. Él habría dicho de sí mismo, el primero de los pecadores. Pero con toda esa preparación y esa erudición, no tenía ningún problema con desempeñar labores humildes, como recoger leña. Finalmente, Lucas nos deja con Pablo en Roma, testificando no solo a la colonia judía en Roma, sino que también ante el tribunal del César, según él mismo lo dice en una de sus epístolas. Es importante destacar que en este periodo, a este periodo corresponden las epístolas a los filipenses, las epístolas a los efesios, la epístola a los colosenses y la epístola a Filemón. Estas son las 4 epístolas llamadas de la cárcel. Él las escribió estando encarcelado. Cartas donde solo de paso sabemos que él está preso. Él lo dice. Pero en él no se siente ni se expresa como una víctima del imperio. No se queja de su mala fortuna, ni se siente arrinconado o inútil. Él se sabe haciendo la voluntad de Dios aún en esas circunstancias, y por lo tanto solo les pide a sus hermanos que oren, según leemos en Efesios capítulo 6, los versículos 18 al 20. Él les dice a los efesios, recuerde, él está en la cárcel, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice. No se olviden, oren por mí, a fin de que... ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué quieres que oremos por ti? Para que me liberen, porque aquí en la cárcel, ustedes saben, es muy feo esto. O sea, si ahora es horrible, imagínense hace 20 siglos atrás cómo sería la cosa. Para que me vea luego el juez, para que soy inocente, para que salga y pueda predicar el Evangelio. ¿Pide que oren por eso? No. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio,
por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ni una palabra de sus necesidades personales. Y vaya que las tenía. No. Como leímos hace algunos domingos atrás, en el capítulo 20 de Hechos, versículo 24, donde él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era su norte, ese era su anhelo, ese era su deseo, ese era lo que llenaba su corazón. Y por eso les pide: hermanos, oren por mí, para que al abrir mi boca no salgan quejas, para que al abrir mi boca no me victimice, sino que para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, y para que hable de él con denuedo, con soltura, con claridad, con convicción, para que hable de él como debo hablar. Hermano, está claro que no somos nosotros el apóstol Pablo. Pero me surge una pregunta. ¿Dios nos ha llamado a algo diferente? ¿No hemos sido llamados para hablar del Evangelio? ¿No es nuestro deber también, como lo sentía Pablo, hablar con denuedo de él? Ahora, yo comprendo que no todos los presentes lo conocen a él, de manera que mal pueden hablar de quien no conocen. Eso es natural. Pero a quienes están en esa condición les pregunto: ¿esa ignorancia de Cristo es voluntaria? ¿De verdad nunca han oído de Él? ¿Acaso me vas a decir que no has escuchado sus llamados amorosos a volverte de tus caminos, a volverte a Dios, a arrepentirte? ¿No es más bien una constatación el poema de Lope de Vega de la condición impenitente de tu alma? ¿Cuál es ese poema? Miren: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasan las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas hermosuras soberana, mañana le abriremos. Respondía, para lo mismo responder mañana. Hebreos 4:7 sintetiza este poema, pues dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pablo no fue indiferente a la necesidad de sus paisanos, aunque ellos mismos no eran conscientes de esa necesidad. Y esto es algo, hermanos, que se repite vez tras vez. Pablo lo sabía, porque él mismo había sido víctima del engaño de creer que lo que él hacía, que como él estaba bien, que lo que él hacía era del agrado de Dios. Acudió a su mente, a la mente de Pablo, el momento en el cual uno de estos odiados herejes que él perseguía fue enjuiciado y ajusticiado en su presencia.
¿De quién él se acordó? De Esteban. ¿Por qué? Porque mire, si nosotros vamos a Hechos capítulo 9, versículo 2, comprobaremos que Pablo comienza su defensa ante la multitud con las mismas palabras que Esteban. Un calco, las mismas palabras. Varones, hermanos y padres, oíd lo mismo que dijo Esteban. Así comenzó Esteban, así comenzó Pablo en esta oportunidad. Él estaba siendo perseguido, había sido golpeado, él estaba consciente de que era odiado, pero él fue respetuoso y sensible, a tal punto que les habla ahora en su propio idioma. Hermano, ser respetuoso con quien te falta el respeto no es fácil. Ser respetuoso con quien te levanta la mano, Pablo lo fue. Recordemos de qué le acusaban. En el capítulo 21, versículo 28, la acusación era: enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. O sea, hablaba del templo. Esa era la acusación. Así que Pablo, en su defensa, comienza hablando de su nacimiento y crianza judía y de la enseñanza recibida de Gamaliel, este rabí sabio y erudito de su época, que mostró su sabiduría y su prudencia en Hechos capítulo 5, versículos 34 al 39. Cuando estaban deliberando qué hacían con los discípulos, y le dijo: un momento, si estos hombres están movidos solo por sus propios intereses, esto va a terminar, se va a diluir. Pero si esto es obra de Dios, no lo podremos parar. No seamos hallados nosotros, dijo Gamaliel, luchando contra Dios. Un consejo sabio. Es el mismo Gamaliel ante el cual educó, formó, crió a Pablo. Era reconocido este Gamaliel y venerado por todo el pueblo. Así que Pablo, que era un discípulo suyo, no podía ser menos que un judío de tomo y lomo. Un hebreo de hebreos, le dirá a los filipenses. Y según Gálatas 1:14, él mismo dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, ¿cómo voy a enseñar contra el pueblo? ¿Cómo voy a enseñar contra la ley? ¿Cómo voy a enseñar contra el templo? O sea, yo era mucho más celoso que ustedes. Su celo por Dios, él creía, era tan grande que él también perseguía a los seguidores del camino, igual como lo hacen ustedes, debe haber dicho, igual como lo hacían ellos. Y tanto a hombres como a mujeres que sorprendía, él los encarcelaba y consentía en su muerte, según sus propias palabras, que la veremos más adelante. El propio Sanedrín podía atestiguar esto, ya que le habían otorgado un mandato especial para llevar a cabo esta tarea. Entonces no era algo que a él se le ocurría. No, tengo testigos. Miren, el Sanedrín me dio carta para perseguir también a estos que ustedes persiguen. Este mensaje es muy efectivo. Un ex perseguidor hablándole, dándole testimonio a un perseguidor. Un ex drogadicto testificando a uno atrapado en las drogas. Un ex alcohólico dando testimonio a otro como él era, testificando del poder de Cristo para liberar el alma esclavizada. En este sentido, el mensaje es efectivo. ¿Por qué? Porque tú sabes dónde está el otro. Porque tú estuviste ahí. Recuerdo hace algún tiempo atrás, una señora perdió a su hijito, un bebé. Tenía semanas de vida.
no había consuelo para ella. No había consuelo para ella. Hasta que un día, otra señora, que ella hacía poquito, al parecer había tenido un encuentro con el Señor, comienza a hablar con ella y sin saberlo le comienza a contar de cuando ella perdió un hijo. Y le comienza a hablar de cómo Dios la consoló y cómo encontró paz y sosiego en el Señor, en un Dios que ella no conocía muy bien, pero Dios le ayudó. Pero esa situación le caló hondo a esta otra mamá. Entonces, una persona que ha perdido un hijo puede testimoniar de mejor manera que alguien que no conoce ese sufrimiento. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Podríamos preguntarnos de dónde nos sacó el Señor. ¿Del orgullo y autosuficiencia? ¿De inmoralidad escondida? ¿De victimización egoísta? Pues, hermanos, ¿por qué crees que tienes oportunidad de hablarle a las personas con los mismos problemas y situaciones con los cuales Dios en su gracia te liberó y salvó? Es una oportunidad magnífica, donde no hay otro que esté mejor capacitado que tú, que viviste en lo mismo, pero que encontraste en Jesucristo un Salvador. Y no necesitas preguntar para cerciorarte de que el otro está pasando lo mismo. Dios te lleva a las personas. Eso no es casualidad. Hermanos, muchas veces me he encontrado con que he leído algo durante la mañana o durante la noche o reflexionado sobre algún tema y al otro día alguien con esa consulta, esa misma consulta. ¿Qué casualidad? Dios prepara a sus hijos, y si esa es una experiencia de vida en la cual pudimos ver la mano del Señor, Dios te usará, Dios nos usará. Debemos considerar eso. Desde el versículo 6 del capítulo 22, desde el versículo 6 hasta el 12, Pablo narra las circunstancias especiales de su conversión. Nota aquí cómo él no es el centro a admirar, porque su conversión no fue por decisión propia, luego de una reflexión sobre el estilo de vida que llevaba. Él no decidió hacerse cristiano después de evaluar los pros y los contras. Pablo lo tenía claro. Su conversión fue por iniciativa divina. Dios le llamó por su nombre, pero no le reveló la totalidad de su plan. ¿Acaso él no tenía la capacidad intelectual suficiente para entender todo lo que era el plan divino con respecto a su persona? Claro que sí. Él tenía esa capacidad, pero Dios no alienta la autosuficiencia. Dios nos hace dependientes de Él y dependientes el uno del otro. El cristianismo no es independencia ni autodeterminación, es dependencia de Dios y de sus hijos. Pablo tenía muchos dones que Dios le había dado, pero él no los tenía todos. Como muchas veces leemos en sus cartas, él pedía que se orara por él, que se intercediera por él, que lo encaminara. Depender de Dios nos guarda del error. Depender de los hermanos abate nuestro orgullo y nuestro egoísmo, y cuanto antes lo entendamos, mayor será nuestra utilidad y aprovechamiento en el reino de Dios. Aquel que se declara cristiano, pero él es independiente, es autosuficiente, es un inútil en el reino de Dios.
Y no puede ser de otra manera. Porque hablamos de la iglesia como, ¿cuál es un símil de la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y Él nos da, el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, nos habla de este símil tan precioso, que una mano, por no ser ojo, dice, ¿acaso no es parte del cuerpo? Entonces, dependemos unos de otros. Y todos, cada uno de nosotros, depende también de Dios. Para afianzar esta actitud en Pablo, Dios le envía. Dios podría haber llamado a Pablo como lo llamó ahí, en el camino. Y podía haberle dicho todo lo que él iba a hacer con él. ¿Podía hacerlo o no? Claro que sí. Pero no lo hizo, lo dejó ciego. Y tuvieron que llevarlo de la mano a Damasco. Y allí en Damasco él toma a un varón piadoso según la ley, nos dice el texto, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y eso es todo lo que se nos dice de Ananías. Nunca más volvemos a saber de él. Pero por medio de este hermano anónimo, Pablo recibe la vista, escucha la voz de Dios y obedece. Es imposible negar la importancia de Pablo en el desarrollo del cristianismo, y nos costará mucho entender el mismo sin sus epístolas. Vista su importancia, hermano, ¿por qué Dios no envió a otro apóstol a hablarle por último? ¿No? ¿Por qué no envió a Pedro, o a Santiago, o a Juan? Porque poco importa el instrumento si es Dios el que lo envía. El autor de Hebreos nos recuerda en Hebreos capítulo 12, versículo 25. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Por último, luego de haber obedecido, estando en oración, en comunión franca y abierta con Dios, se le revela lo inmediato, que era el rechazo de sus hermanos y la salida de Jerusalén. Y también se le revela el propósito de su vida: ser enviado a los gentiles. Había un plan diseñado para su vida. En el versículo 10 dice que se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. No podía ni debía depender de sus propias ideas, de su imaginación o de sus deseos. Lo que él debía hacer ya estaba diseñado. En el versículo 14 de Hechos 22 se le dijo que el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Testigo suyo de lo que has visto y oído. Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 1 dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y en el versículo 3 vuelve a repetir: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ser testigo suyo implica haber visto y haber oído. No eres un testigo verdadero si no has visto ni has oído. Más bien, serás un testigo falso que afirmará ver lo que no ha visto y hablarás de lo que no has oído. Tal vez por eso algunos no testifican de Cristo, porque no han visto ni han oído. Pero un creyente verdadero como Pablo no podía permanecer en silencio aunque nadie aparentemente reaccionara favorablemente al mensaje. Aquí hay algo para tener en cuenta también, que se nos manda a dar testimonio, pero las consecuencias de ese testimonio, esa no es responsabilidad nuestra.
que las personas acepten el mensaje o lo rechacen. Eso tiene que ver ellos con Dios, no tiene que ver con nosotros. Nosotros debemos testificar confiando en que Dios quien está respaldando ese testimonio. Es Dios quien nos llama a hacerlo, pero ni tú ni yo somos llamados a convertir a nadie. No, Dios no nos dio ese poder. Eso queda en su sola potestad. Pero sin embargo, debemos testificar de Él, lo que hemos visto y oído. Aparentemente, ninguno de este grupo numeroso que detuvo al apóstol, ninguno de ellos reaccionó favorablemente al mensaje. Ahora, pongo aquí una notita que digo aparentemente, porque tal vez ahí su sobrino, el sobrino de Pablo, fue llevado a reflexionar en lo que decía Pablo, y posteriormente en el capítulo 23, versículo 16, Dios lo usa para salvarle la vida. Probablemente. Repasemos la progresión que Pablo señala. Dios sale a su encuentro cuando él no lo buscaba. Lo llama por su nombre. Lo ciega a lo que le rodea, pero descubre la luz del mundo. Un hermano desconocido lo discipula y bautiza. Luego de obedecer y estando en oración, Dios le revela su voluntad en cuanto a su servicio. ¿Cómo es en nuestro caso? ¿Podemos decir que Dios salió a nuestro encuentro? ¿Te ha llamado Él a ti de manera particular? Ese encuentro te ha cegado a las luces fugaces de un mundo que está en tinieblas y te ha traído a la luz verdadera. ¿Has obedecido a la revelación de Dios? Por supuesto, hermanos, hay circunstancias que son distintas, pero el hecho primordial del llamado de Dios a salvación es imprescindible. Sin Él no hay obediencia a la revelación de Dios, y mal podemos conocer la voluntad de Dios si no lo conocemos a Él. Por ello, vuelvo a preguntar, ¿le conoces? ¿Conoces a Cristo? Él es el Salvador, Él es real, y Él dejó su trono de gloria para venir a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Marcos capítulo 10, versículo 45 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y el mismo Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, los versículos 15 y 16, ahí él dirá: palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. Pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pecadores no son solo los alcohólicos y drogadictos, los ladrones y homicidas, los chismosos y mentirosos, los adúlteros y fornicarios. Pablo no era nada de esto, sin embargo, él se considera el principal de los pecadores. ¿Por qué? Esto es lo que me hermana con él, la incredulidad, tan horrible a los ojos de Dios, ya que impide que anide la gracia de Dios en el corazón. Dios ha puesto ante nuestros ojos la vida de Pablo, un incrédulo, obstinado y rebelde perseguidor, para que ninguno de nosotros albergara duda alguna que la gracia de Dios nos puede alcanzar como le alcanzó a él. Si él alcanzó el perdón de Dios, nosotros al ir a Cristo por fe alcanzaremos la misma bendición. Entonces,
¿qué harás? ¿Vendrás a Cristo con corazón arrepentido o le rechazarás como lo rechazó la multitud? Pablo estaba prisionero, pero era el más libre de todos los hombres. En cambio, la multitud que se creía libre estaba esclavizada por el pecado y cegada por él. Pero ¿cuál es tu condición hoy? ¿Eres esclavo de Jesucristo o esclavo del pecado? No hay zona neutral. O sirves a uno o sirves a otro. O eres salvo por la muerte del Hijo o te perderás en la muerte eterna. Por favor, te ruego, resuelve esto hoy. Hoy es el día. En el nombre de Cristo.